Queridos amigos, hay un momento en la vida de todos nosotros en que debemos soltar la mano que nos guía. Ese instante en el que dejamos de esperar que alguien nos diga por dónde ir y decidimos dar el siguiente paso con nuestras propias fuerzas. A eso le llamo aprender a caminar solo. Cuando aprendemos a caminar solos, no significa alejarnos del mundo ni encerrarnos en nosotros mismos. Significa comprender que nadie puede recorrer nuestro camino por nosotros. Que cada uno de nosotros tiene una historia única que solo puede escribirse con nuestras huellas. Cuando empiezas a caminar solo, descubres que la independencia no es sinónimo de soledad. Al contrario, es la forma más profunda de libertad. Durante mucho tiempo, crecemos creyendo que depender de alguien nos garantiza seguridad. De nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestras parejas, de nuestros amigos. Buscamos aprobación, guía, compañía, y está bien. Todos necesitamos sentirnos sostenidos mientras aprendemos a dar los primeros pasos. Pero llega un día, casi sin darte cuenta, en el que entiendes que seguir aferrado a esa mano ya no te permite avanzar. La independencia comienza en ese instante, cuando decides confiar en ti, aunque todavía no sepas con certeza a dónde te llevará el camino. No se trata de alejarte del amor de los demás, ni de cerrar puertas, sino de dejar de vivir en función de sus expectativas. Se trata de escucharte por dentro, de distinguir tu voz entre tantas voces que te dicen quién deberías ser, cómo deberías comportarte o qué deberías querer. Es un proceso silencioso, y muchas veces incómodo, porque al caminar solo no hay nadie que te aplauda cuando haces lo correcto, ni que te levante cuando tropiezas. Pero es precisamente ahí donde nace la libertad interior, en la capacidad de sostenerte con tus propias manos. Ser independiente no significa no necesitar a nadie. Significa elegir a quién tener cerca desde la libertad, no desde el miedo a quedarte solo. Es poder compartir sin depender, amar sin perderte, escuchar sin renunciar a tu propia voz. Hay una enorme diferencia entre estar solo y sentirse solo. La soledad duele cuando es impuesta, pero se convierte en una fuerza cuando es elegida. En ese espacio de silencio, descubres quién eres realmente, sin disfraces, sin máscaras, sin deberle una versión de ti a nadie. La libertad auténtica llega cuando te das cuenta de que no necesitas pedir permiso para ser tú mismo. Cuando puedes mirarte en el espejo sin compararte, sin sentirte menos o más que nadie, simplemente siendo, porque caminar solo también implica hacer las paces con tus imperfecciones. Implica aceptar tus miedos, tus dudas, tus heridas, sin esperar que alguien más las cure. Solo cuando dejas de huir de ti mismo puedes empezar a vivir de verdad. Hay quienes creen que caminar solo es un acto de egoísmo, pero en realidad es un acto de amor propio. Es decirte, confío en mí, sé que puedo, y desde esa confianza, el amor hacia los demás se vuelve más puro, más honesto, más libre, porque cuando caminas por elección y no por necesidad, ya no cargas a otros con el peso de llenar tus vacíos. Caminas acompañado porque quieres, no porque lo necesites. La independencia también te enseña a mirar la vida con gratitud. Cuando eres capaz de sostenerte solo, cada gesto de ayuda, cada palabra de aliento, cada mano tendida se convierte en un regalo, no en una obligación. Ya no esperas que los demás te salven, sino que agradeces cuando te acompañan. Y esa es una de las mayores formas de libertad. Poder recibir sin depender. Poder dar sin esperar. Al final, aprender a caminar solo no significa alejarse del mundo, sino integrarte mejor a él. Porque cuando eres libre por dentro, ya no temes perder nada. No temes quedarte sin apoyo, sin reconocimiento, sin compañía, porque sabes que lo esencial no está fuera, sino dentro de ti. Y ese descubrimiento, aunque a veces duela, es uno de los más hermosos regalos que la vida puede darte. Entender que puedes estar contigo mismo y sentirte completo. Que la independencia no es una meta, sino una forma de vivir. Que caminar solo no es un castigo, sino el privilegio de ser dueño de tus pasos, de tu historia y de tu destino. Caer forma parte del camino. No hay otro modo de avanzar. Desde que damos nuestros primeros pasos,
La vida nos enseña que tropezar no es un fracaso, sino una lección disfrazada de dolor. Sin embargo, con los años, empezamos a temer las caídas. Nos educan para evitar el error, para mantenernos de pie a toda costa, como si tropezar fuera señal de debilidad. Y así crecemos, caminando con miedo, mirando más al suelo que al horizonte. Pero la verdad es que ninguna persona que haya logrado algo valioso lo hizo sin caer antes. La caída es el lenguaje que la vida utiliza para recordarte que estás vivo, que estás aprendiendo, que estás en movimiento. Porque el que nunca cae, probablemente, nunca se ha atrevido a caminar más allá de lo seguro. Las caídas no aparecen para destruirnos, sino para mostrarnos los límites que debemos superar. Cuando caes, el mundo parece detenerse. Sientes la vergüenza, el cansancio, la frustración. Te preguntas por qué te pasó, qué hiciste mal, o por qué la vida parece tan injusta. Pero si tienes la paciencia de quedarte un momento en el suelo, sin correr a levantarte, descubrirás algo que solo se revela ahí abajo: el silencio. Y en ese silencio, si te atreves a escucharlo, aparece una voz interior que te dice que todavía puedes levantarte, que tu valor no depende de cuántas veces caes, sino de cuántas veces decides volver a intentarlo. Cada caída es una oportunidad disfrazada. Nos obliga a detenernos, a mirar desde otro ángulo, a preguntarnos si el camino que llevábamos era realmente el nuestro. A veces, caer es la única manera de detener la inercia y darnos cuenta de que estábamos caminando hacia un lugar que no queríamos. La vida tiene una extraña sabiduría. Cuando no somos capaces de detenernos por elección, nos detiene por lección. Caer también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos invencibles, que todos necesitamos apoyo en algún momento, que el orgullo no sostiene, solo pesa. Cuando has caído y te has levantado, miras al que tropieza con más compasión, porque sabes lo que se siente. Ya no juzgas desde la distancia, sino que tiendes la mano desde la empatía. Esa es una de las grandes riquezas de las caídas. Te hacen más humano. Y aunque duelan, las caídas son maestras sabias. Nos enseñan a distinguir entre lo que duele y lo que destruye. El dolor no destruye. El dolor transforma. Destruye solo cuando lo negamos, cuando lo escondemos bajo capas de orgullo o miedo. Pero cuando lo enfrentamos, el dolor se convierte en energía, en impulso, en claridad. Después de cada caída, ya no eres el mismo. Algo cambia en ti, algo madura, algo se fortalece. No hay caminos sin tropiezos, ni crecimiento sin heridas. Aprender a caminar solo implica aceptar que caerás muchas veces, pero que cada vez te levantarás con más sabiduría y menos miedo. Es entender que la perfección no consiste en no caer, sino en no rendirse. Que no hay error tan grande que no traiga consigo una semilla de enseñanza. Y entonces llega un momento, después de muchas caídas, en que empiezas a verlas de otra manera. Ya no te preguntas por qué a mí, sino ¿qué tengo que aprender de esto? Esa simple pregunta transforma el dolor en crecimiento, la frustración en fuerza. Descubres que la vida no te derriba por crueldad, sino por amor, para enseñarte que puedes levantarte. Caminar solo, con la conciencia de que caerás, y aún así seguirás, es un acto de valentía. Es comprender que el camino no está hecho para los que nunca tropiezan, sino para los que no dejan de avanzar. Y cuando mires hacia atrás y veas todas las veces que te caíste, no sentirás vergüenza, sentirás orgullo. Porque cada caída fue una página en blanco donde escribiste tu historia de resiliencia, tu historia de humanidad. Y entonces lo entenderás. Las caídas no fueron interrupciones del camino, fueron el camino mismo. Muchas veces creemos que para comenzar algo nuevo necesitamos tener todo claro. El plan perfecto, las condiciones adecuadas, la seguridad absoluta de que saldrá bien. Pero la vida no funciona así. El camino nunca se revela entero desde el principio. Solo muestra el siguiente paso. Lo demás se va iluminando a medida que avanzas. Esperar a que todo encaje antes de moverte es como querer ver el amanecer sin que llegue la noche. Simplemente imposible. Caminar sin certezas es un acto de fe. No en algo externo, sino en ti mismo.
Es creer que, aunque no conozcas el destino, serás capaz de adaptarte, de aprender, de encontrar sentido mientras avanzas. Hay quienes pasan años esperando el momento perfecto para empezar un proyecto, una relación, un cambio. Y ese momento nunca llega, porque lo perfecto no existe. Lo que sí existe es el ahora, el primer paso. El miedo al error es lo que más paraliza. Pensamos que debemos tener garantías. Un mapa que nos asegure que no habrá desvíos ni tropiezos. Pero si todo estuviera previsto, el viaje